Hola, buenos días. Hoy por Descubriendo la Historia les presentaremos varias entrevistas que nos explicarán sobre la conquista española y en cómo afectó en el México antiguo, y tendremos presente a Hernán Cortés. Sin nada más que decir, pasemos con Hernán Cortés. Buen día, soy Hernán Cortés y yo hice la tercera expedición en 1519. Seguí la misma ruta que mis antecesores, Francisco Hernández de Córdoba y Juan de Grijalva. Hubo dos náufragos españoles. Aguilar, quien se unió a mi expedición siendo el traductor del maya al español, y Guerrero, quien se unió a los mayas. Llegué primero con los totonacas, quienes me recibieron amablemente y me dijeron que estaban dominados por los mexicas. Posteriormente fui con los mexicas, donde me recibió Moctezuma y me hospedó en su palacio, donde tenía todas sus riquezas. Eso fue el peor error que él cometió. Al enterarme de eso, yo robé todas sus riquezas y maté a Moctezuma. Tuve una lucha con los mexicas y lamentablemente donde estaban todas las riquezas, que era en un barco, se perdió en el mar. Posteriormente me uní con los purépechas y me uní al señor Purépecha Tangazuan II porque se rindió pacíficamente y pues se unió conmigo para dominar todas las culturas. Esto fue gracias a Vasco de Quiroga. Posteriormente fui con los mixtecos, que para ellos no fue un gran cambio estar dominados, ya que siempre estuvieron dominados por alguien. Pobrecito. Y después fui con los mayas. Fui con los mayas, que en el primer y segundo encuentro salí derrotado, pero mandé a Pedro Alvarado y dominó la región maya. Los mayas, como recompensa, me dieron 20 mujeres, entre ellas la Malinche. ¿Quién es la Malinche? La Malinche era quien traducía del maya al náhuatl y posteriormente del náhuatl al español. Posteriormente fundé la ciudad de Villarrica de la Veracruz, así para independizarme de Diego Velázquez. Los territorios que yo dominaba les ponía el nombre de Nueva España. Y ya. Gracias por contarnos cómo fue la tercera expedición. Ahora pasemos con la reportera Luna. Buenos días, soy la reportera Luna Michel y estamos con el virrey y el rey, que nos explicarán algunas cosas de Nueva España. Gracias. Buenos días, hoy estamos con el virrey. ¿Puede decirnos por qué ese título? Porque soy el representante del rey. ¿Por qué? Debido a que el rey de España no podía estar en Nueva España, así que encargó a uno de sus subordinados gobernar. ¿Y cuándo llegó a Nueva España? En 1535. ¿Puede decirnos dónde fue el territorio virreinal? En el Valle de México, en los cimientos de México Tenochtitlán, donde se erigió la Ciudad de México. ¿Ahí fue donde duró todo el periodo virreinal? Fue sede de la corte virreinal durante el periodo virreinal. Ok. Gracias por contarnos cómo fue el periodo virreinal. Ahora vamos con el rey. Buenos días, hoy estamos con el rey. ¿Nos puede decir si había una organización política virreinal? Sí, ¿Quién era el de más alto rango? yo, porque soy el rey, Y posteriormente, ¿quién estaban? el virrey, que es mi representante. Después del virrey, ¿quiénes estaban? El Real Consejo de Indios y la Real Audiencia. El Real Consejo de Indias era de España, ¿no? ¿Y para qué servía? Sí, servía para asesorarme en los asuntos coloniales. Y la Real Audiencia era de Nueva España. ¿Para qué servía? Bueno, la Real Audiencia era el máximo tribunal de justicia en la Nueva España. ¿Y qué seguía después de la Real Audiencia y Real Consejo de Indias? El gobernador, ¿Quién era? el que se encargaba de lo administrativo y lo político. Después del gobernador, ¿quién estaba? Los corregidores, que eran jefes en pequeños distritos. Y por último, de los corregidores, ¿qué seguía? Los cabildos. ¿Quién era eso? Era un grupo de personas integrado por un alcalde y varios concejales que estaban a cargo de un ayuntamiento. Ok, gracias por contarnos cómo era la organización política virreinal. Gracias por su presencia. Ahora estamos con un indígena. ¿Nos puede decir quién las encomiendas? Después de la caída de Tenochtitlán, la corona le dio a los españoles indígenas.
Y los españoles nos enseñaron la religión católica a cambio. Gracias por contarnos qué eras encomiendas. Bueno, sus planes eran evangelizar. ¿Pero qué es evangelizar? Ahora vamos con un español mediante una videollamada. Hola, buenos días, soy una española y les voy a explicar qué es la evangelización. La evangelización era extender la religión entre aquellos considerados infieles o idólatras. Las órdenes religiosas llegaban primero fueron las de los franciscanos, los dominicos y los agustinos. Los misioneros habían tenido ideas distintas sobre la forma de convertir a los indígenas. En el Tribunal del Santo Oficio fue un organismo que perseguía a los individuos que participaban en credos prohibidos en el Imperio Español. No tenían jurisdicción sobre los indígenas, solo sobre los españoles. Eran negros. Ok, muchas gracias por contarnos algo muy interesante, pero también muy triste. Ahora vamos con la entrevistadora Katia. Buen día, mi nombre es Katia y estamos con un mestizo y un criollo. ¿Podría decirme qué es un criollo? Un criollo es que nació en Nueva España. Es de españoles, pero nació en Nueva España. Arriba de nosotros, bueno, el más alto rango en la organización social es un español peninsular que nació en España y tiene sangre pura española. Después de nosotros están los mestizos, que eran descendientes de los españoles e indios, que eran encargados de trabajar las tierras. Después de los mestizos estaban los indígenas, que eran originarios de Mesoamérica y fueron sometidos por los españoles para trabajar sus tierras. Después de los mestizos estaban los indígenas, que eran originarios de Mesoamérica y fueron sometidos por los españoles para trabajar sus tierras. Después de los indígenas estaban las castas, que eran grupos de personas que eran mezclas o combinaciones de diferentes razas y había un poco de discriminación. Bueno, había mucha. Un poco. Y por último estaban los negros, que eran los más bajos en economía, eran esclavos además y venían también de África. Eso sería toda la organización social. Gracias. Gracias por contarnos su experiencia. De que gracias por invitarme. Ahora vamos a una videollamada con un mestizo. Buenos días, me presento. Soy un mestizo y les quería platicar cómo era la principal economía, que era la minería. El metal produjo grandes riquezas y fue la principal fuente de ingresos para la monarquía en Nueva España. La Nueva España se dedicaba a vender pieles de ganado, cacao. Gracias por tu tiempo. Soy la entrevistadora Luna Michelle. Buen día, hoy vamos con un santo patrón quien nos va a explicar qué eran los pueblos de indios. Hola, buenos días, soy un santo patrón. Fui elegido para proteger un pueblo y soy la creencia religiosa de ciertas personas. Los pueblos de indios era un territorio en el que vivían los indígenas después de las conquistas españolas. Era para estar más separado de los españoles. Gracias a todos por explicarnos sobre la conquista española. Gracias por su atención. Adiós.